Este texto que vamos a estudiar hoy tiene una frase por ahí que dice: si deseas la vida, amar y ver días buenos. Si deseas la vida, amar y ver días buenos. Y creo que son cosas que probablemente todas las personas quieren. La vida, tener una buena vida, disfrutar la vida, amar y ser amado y ver días buenos. Ver días buenos, tener días agradables. Básicamente esta frase está diciendo: si usted quiere tener una vida de disfrute, una buena vida. Hay algunas versiones de la Biblia que agregan un titulito a esta porción de la escritura, que esto es agregado por las personas, no es inspiración divina, no es inspiración del Espíritu Santo. Esto es cuando los traductores realizan la traducción de cada una de las Biblias en las versiones, en las diferentes versiones que tenemos, se agregan algunos títulos para que uno pueda diferenciar una cosa de la otra. Y aquí, interesantemente, el título que agregaron los traductores a esta porción es El secreto para la vida feliz. El secreto para la vida feliz. Y es muy interesante porque sí, esa frase que dice Pedro ahí, que la voy a explicar un poco más en profundidad: si deseas amar, si deseas la vida y si deseas ver días buenos, suena como eso, como a una vida feliz, a una buena vida, una vida alegre, si deseas disfrutar la vida. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la conducta cristiana en medio de las dificultades, para que aún en medio de las dificultades podamos tener buenos días. Aún en medio de las dificultades podamos disfrutar la vida. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y voy a leerles el texto y después vamos a desmenuzarlo. Dice 1 Pedro 3, capítulo 8 al versículo 12. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Y este texto lo metemos en un contexto muy importante. Fue el mismo contexto en el que metimos el texto de la semana pasada. ¿Cuál? Que la comparación acá nunca debe ser con uno mismo. Que la comparación acá debe ser con Cristo. Que cualquier conducta, cualquier actitud que Pedro nos invite a tener, no tengo que pensar en, sí, yo la tengo. Sino ¿la tengo como Cristo? ¿Se parece a Cristo esta actitud que me está pidiendo? ¿O está muy alejada de la actitud de Cristo? Entonces, recordar eso. Que el objetivo que tiene Pedro en esta porción es que nos acerquemos a caminar como Cristo. Que nos acerquemos a ser embajadores de Cristo aquí en la tierra, viviendo como Cristo vivió. Entonces, que siempre que comparemos alguna característica o alguna demanda que nos hace Pedro, como sean compasivos, que recordemos que no nos comparamos con el viejo hombre, con el Andrés de antes que era cero compasivo. No, me tengo que comparar con Jesucristo. Con Jesucristo. Y siempre anhelar verme en ese espejo de Jesucristo y no en el espejo del viejo hombre. Entonces, eso es muy importante meterlo en el contexto. Y lo segundo que quiero meter en el contexto es la palabra que aparece ahí, en conclusión. Esa palabra en conclusión, básicamente aquí Pedro lo que hace es, cerrando todo lo que he dicho, cerrando todo, haciendo una conclusión de todo lo que les he dicho, escuchen esto. ¿Okay? ¿Y qué ha dicho Pedro anteriormente? Él va a hacer una conclusión de la conducta cristiana en medio de las dificultades. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 3, la primera porción, nos está recordando la importancia que tiene el testimonio del cristiano delante de los no creyentes. Él nos recuerda que en medio de que ellos están, recuerda que él dice, mis hermanos expatriados. Entonces empecemos por ahí. Está hablando de hermanos que no están en su casa, que están lejos de su hogar, que están lejos de su lugar de comodidad, y en medio de esa dispersión, en medio de esa necesidad, en medio de la incertidumbre,
en medio de esa condición en la que ellos viven, Pedro los anima y les dice, tengan una conducta ejemplar. Tengan una conducta ejemplar si ustedes son esclavos. Tengan una conducta ejemplar con las autoridades. Tengan una conducta ejemplar como matrimonios. Tengan una conducta ejemplar con todos. Y entonces hoy dice, bueno, en conclusión quiero decirles una cosa más para cerrar todo esto de la conducta ejemplar que requiere un cristiano en medio del contexto en el que está. Y es muy bonito porque este texto aplica para nuestra realidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a cambiar. Puede que nosotros esta semana tengamos unas circunstancias muy buenas. Fue una semana muy buena. Pero puede ser que la otra sea muy difícil. O en un año sea muy difícil la situación. O hace 3 meses era muy difícil la situación. O hoy la situación es más o menos. Hoy es difícil y mañana no sabemos. Pero entonces, lo que quiero decir con esto es que las circunstancias siempre van a estar cambiando. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que la conducta del cristiano nunca cambie a pesar de las circunstancias. Que esa conducta se mantenga dando un buen testimonio, dando luz a aquellos que no creen, aún en medio de las condiciones y circunstancias desfavorables. Entonces, básicamente, Pablo lo que dice hoy es, bueno, ¿cómo se ve un cristiano en el día a día? Si usted, y aquí sin hacer, no quiero hacer ningún estereotipo, pero usted dice, ¿cómo se ve alguien que juega fútbol? Usted dice, bueno, un futbolista tiene una forma de verse. Probablemente sea flaco. ¿Cómo se ve alguien que... Pensemos en otra cosa. ¿Cómo se ve alguien que practica fútbol americano? No se ve igual a alguien que practica fútbol. ¿Cómo se ve a alguien que va todos los días al gimnasio? ¿Cómo se ve a alguien que vive en China? ¿Cómo se ve a alguien que vive en Estados Unidos? Cuando uno piensa en Estados Unidos, uno lo primero que piensa es alguien macho, ojos claros, piel clara. ¿Verdad? Hay algunas cuestiones que uno dice, normalmente uno se imagina eso. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, ¿cómo se ve un cristiano en el día a día? En la generalidad de las cosas, ¿cómo debería verse un cristiano? Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. 10 características que nos explica Pedro en este texto de cómo se ve un cristiano en el día a día. Así como un deportista se ve de una forma, así como una persona se ve de una nacionalidad específica, se ve de una forma en la mayoría de los casos, bueno, un cristiano también se ve de una forma. Y a veces no necesita ni siquiera hablar y decir que es cristiano para que entendamos que es cristiano. Y eso es lo que el texto nos invita. El comportamiento del cristiano tiene que ser tan especial que no tiene que decir que es cristiano para que se note que hay algo diferente en él. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo se comporta o cómo vive un cristiano en el día a día sin importar las circunstancias que está atravesando. Porque a veces nosotros decimos, es que en tiempos de vacas flacas me porto mal porque estamos en un tiempo difícil. Entonces aquí no le quiero hablar a nadie, no quiero hacer todas las cosas que el Señor me pide, voy a vivir mi vida como yo quiero porque la estoy pasando muy mal. Entonces no, ojo, Pedro invita a, ojo, en medio del tiempo difícil, con mucho más razón vamos a hacer ejemplo, con mucho más razón vamos a hacer luz. Y empieza con la primera característica que dice el versículo 8, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo sentir. Pedro aquí habla en 3 direcciones. La primera dirección en la que habla, le habla como a los miembros de una comunidad, como iglesia, como cristianos en general. Les dice, sean ustedes de un mismo sentir. Esta instrucción para los cristianos es la de estar unánimes. ¿Unánimes en qué? En cuanto a este comportamiento. Que todos los cristianos tengan esta forma de pensar, tengan esta manera, que se comporten así. Que Pedro diga, o que la gente diga, y es algo que él ha mencionado anteriormente, que la gente hable de su conducta y que cuando hable de su conducta sean transformados para bien por su conducta. Que nadie los calumnie porque su conducta da un ejemplo a seguir. Entonces él está diciendo, sean unánimes en esto. Y este es un llamado para todos los cristianos. Cuando Pedro está aquí diciendo, sean del mismo sentir todos ustedes, está diciéndonos a los primeros lectores y a nosotros mismos también, seamos unánimes en cuanto a esto.
Esto no aplica solo para algunos cristianos, o no aplica solo para los cristianos que están pasándola mal. No, esto aplica para todos los cristianos, que todos estén juntos en un mismo sentir, juntos compartiendo la misma forma de pensar y la misma forma de actuar. ¿Cuál forma de pensar y cuál forma de actuar? Aquí es donde la va a explicar. 1. Sean compasivos. Sean compasivos, sean de un mismo sentir en cuanto a ser compasivos. ¿Qué es ser compasivo? ¿Qué significa esa palabra, tener compasión? Aquí hay una definición que dice, tener compasión es entrar en el sufrimiento del otro, con un corazón conmovido y dispuesto a actuar. Entrar en el sufrimiento del otro, con un corazón conmovido y dispuesto a actuar. Compasión no es tener lástima. Compasión no es decir, ay, pobrecito. Compasión es entrar, dice el texto. Es ser empático para sentir el sufrimiento que tiene el otro y reconocer el sufrimiento y la necesidad que tiene el otro. No verlo como por encima, superficialmente, sino es profundizar en el sufrimiento del otro para conocer el corazón del otro y conmoverse en su propio corazón para actuar de acuerdo a eso. Jesús cuenta una historia cuando está enseñando y es la historia del samaritano. Tal vez algunos la conozcan, tal vez no, pero esta historia del samaritano tiene que ver con que un hombre fue golpeado, atacado, está en la calle, tirado, y pasaron muchas personas y no lo ayudaron. Pero apareció un samaritano, un hombre de Samaria, y dice el texto en Lucas capítulo 10, versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Tuvo compasión. Mateo 9:36 nos dice, y viendo a las multitudes, está hablando de Jesús acá, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. En los dos relatos, o en estos dos pasajes, vemos una característica importante, que la compasión no es solo un sentimiento, siempre va acompañado de una acción. El samaritano tuvo compasión de este hombre y lo llevó, lo recogió, lo levantó, lo cuidó, incluso pagó para que lo cuidaran. Y Jesús tuvo compasión de las multitudes, las alimentó físicamente y las alimentó espiritualmente y vio que no tenían pastor y se declaró a sí mismo como el pastor para ellas. Vemos que la compasión es moverse en su corazón, pero actuar de acuerdo a eso. Entonces el primer consejo que le dice, o el primer comportamiento, o la primera marca de identidad que tiene que tener un cristiano, es que un cristiano es compasivo. Un cristiano es compasivo. Un cristiano no puede ser indiferente. La indiferencia ante las necesidades de las personas no es una opción para el cristiano. Y tenemos que estar un poquito más atentos a ver la necesidad en el otro para poder ser compasivos con ellos. No seamos indiferentes. No veamos el mal, no veamos el dolor, no veamos el sufrimiento y pasemos por ahí como si nada. Que la compasión tenga una sensación en el corazón, pero también tenga una actuación. El segundo consejo que le da Pedro a los cristianos como evidencia de su forma de caminar es: sean fraternales, compasivos y fraternales. Y este fraternal es: ámense. Tengan un amor entre ustedes verdadero, afectuoso, de hermanos. Un amor como si fueran parte de una familia. Y es eso, nosotros somos parte de una familia espiritual y tenemos que tener un amor como el de hermanos. Romanos 12:10 dice: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Y primera de Juan 3:14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ser fraternales significa amar al hermano.
amarnos unos a otros. Y me encanta aquí lo que dice Juan, porque Juan dice que una evidencia clara de que ya no estamos muertos es que ahora amamos a nuestros hermanos. Amamos a nuestros hermanos. Dice, porque amamos a los... nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Es una evidencia de que nosotros ahora estamos vivos en Cristo. El hecho de que amemos a nuestros hermanos. Entonces, somos compasivos, pero somos fraternales. Y este amor se muestra de diferentes formas. Podemos servirnos unos a otros. Podemos chinearnos unos a otros, decirnos palabras de afecto unos a otros, abrazarnos unos a otros, sacrificarnos unos por otros en las necesidades que tenemos. De eso se trata el ser fraternal. Y esto puede sonar que es un tema, lo estoy hablando a una comunidad de cristianos, pero esto aplica también fuera de acá. No hay mejor forma de ser luz en medio de las tinieblas de este mundo que mostrar amor a aquellas personas que piensan que no deberíamos mostrarle amor. No hay mejor forma de llegar a las personas que no conocen de Cristo que ayudándolos desinteresadamente y dándoles amor sin ningún interés a cambio. Cuando yo he tenido la posibilidad de dar una consejería a alguien que no es creyente, un consejo, una recomendación, algo a alguien que no es creyente, y uno da su amor, y uno trata con cariño, y uno trata con afecto, y uno trata con servicio desprendido a estas personas, empieza a cambiar algo en ellos. Porque muchos de los no creyentes no tienen problema con Dios, tienen problema con los cristianos. Y como tienen problema con los cristianos, entonces no quieren a Dios. Pero si nosotros empezamos a actuar de esta forma, que van a decir, no, mira, los cristianos son tanis. Los cristianos son buena gente, los cristianos aman, los cristianos cuidan. Los cristianos son compasivos, los cristianos son fraternales. ¿Por qué son así? Entonces, esto es lo que está diciendo Pedro. Nuestro testimonio transforma la percepción que tienen las personas. Y así pueden conocer a Dios. El siguiente consejo que da es sean misericordiosos. Sean misericordiosos, que esto es diferente a ser compasivo. Misericordioso es actuar con amor, con gracia, con ternura hacia alguien que está necesitado, pero además no lo merece. Esa es una de las diferencias. No merece esa ayuda, no merece ese cuidado, no merece esa atención. Y cuando nosotros somos misericordiosos es cuando damos eso, damos ese amor y ese cariño a alguien que no lo merece. Entonces, esa es la diferencia. Aquí Pedro nos está diciendo, sean compasivos, sean fraternales, pero también sean misericordiosos. Y Jesús dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre, que está en los cielos, es misericordioso. Sean ustedes misericordiosos. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sean misericordiosos. Entonces, un cristiano es compasivo, es fraternal, es misericordioso y por último, en esta parte, es de espíritu humilde. Un cristiano tiene un espíritu humilde. Y esto es, como dice Romanos y otros textos, tener una actitud que corresponde a la correcta de uno mismo, no elevada por encima del prójimo, donde nosotros vemos al prójimo como igual de importante o más importante que nosotros mismos. Y no tenemos orgullo en nuestro corazón para pensar que somos más que otros, que somos más importantes o que tenemos más capacidades que otros. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, y ojo esta parte, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Sean de espíritu humilde, pensando en los demás, pensando en los intereses de los demás. ¿Qué necesita el que está a la par mía hoy? ¿Qué necesita el que está en la silla al lado suyo? ¿Qué necesita el que está en la silla atrás suyo? ¿Qué necesita mi hermano aquí en la iglesia? ¿Cómo puedo servirle yo a alguien aquí en esta casa? ¿Cómo puedo servir yo mejor en mi hogar? ¿Cómo puedo servir yo mejor en el lugar en el que Dios me ha puesto? Esa es la pregunta, no es cómo me pueden servir a mí.
¿Cómo puedo servir yo de mejor manera? Sean compasivos, sean fraternales, sean misericordiosos y sean de espíritu humilde. Esa es la primera porción de lo que vemos acá en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Después nos topamos el versículo 9 que dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pedro aquí cambia un poco el tono. Y en la primera parte nos da el tono de hagan estas cosas, y en la segunda parte nos da consejos de cómo debe responder el cristiano ante el mal. ¿Cómo responde el cristiano ante el mal? Porque uno dice, tengo que ser compasivo, fraternal, misericordioso, de espíritu humilde, y suena todo dentro de un contexto de cristianos. Pero aquí vemos que también nos dice, bueno, no devuelvan mal por mal. Empieza a tocar un tema importante que no tiene que ver necesariamente con cristianos, sino con el contexto en que ellos estaban, del sufrimiento, del dolor, de la persecución, del haber sido echados de sus hogares, del estar siendo tratados con injusticia por las autoridades civiles, del estar siendo tratados con injusticia en sus hogares por sus amos o por sus dueños, en el caso de los esclavos, ¿verdad? O sea, estaban pasando por una circunstancia difícil. Y en medio de eso, Pedro les dice, bueno, hay una forma en la que debemos vivir, pero además hay una respuesta del cristiano ante el mal. ¿Cómo responde el cristiano ante el mal? Y el primero es, no devuelva mal por mal, o no devuelva insulto por insulto. El llamado aquí es a no reaccionar de acuerdo a lo que uno siente. El llamado aquí es a reaccionar diferente. Y este texto es buenísimo. Porque qué difícil es esto. Qué difícil es que a ustedes le atraviesen el carro. Y que además lo insulten. Y le piten feísimo. Lo primero que uno quiere es hacer lo mismo. Pitar de vuelta por lo menos. Qué difícil es eso. Qué difícil un escenario donde no sé, tal vez en el trabajo algún compañero habla mal de mí con un superior. Uno lo primero que piensa es, no sé, lo voy a sapear yo en otra cosa o voy a ofenderlo. Tal vez uno quiere reaccionar de acuerdo a esto. Qué difícil es no devolver mal por mal en la casa. Yo me acuerdo cuando yo vivía en la casa de mis papás y vivía con mis hermanillos, si mi hermana me hacía algo, yo le hacía algo de vuelta. Esa es la ley. Ella empezó salada. Por dicha eran hermanas, no hermanos, si no seguro nos matábamos. Pero así era, mi hermana me pegaba cuando yo era chiquitillo. Ella me hacía bullying, no me pegaba nada más. Yo la molestaba mucho, pero mi hermana me pegaba. Sofi, Maga no. Sofi me pegaba. Entonces era un pleito. Y la única forma de que ese pleito se calmó fue cuando ya uno de los dos empezó a reaccionar a la actitud del otro. Cuando yo la iba a molestar y ella no me pegaba. Entonces yo ya decía, ya esto no tiene gracia. Entonces cuando yo la iba a molestar y a ella ya no le molestaba mi broma, ya dejó de ser divertido. Y esto pasa a veces cuando uno está en cualquier lado. Cuando nosotros reaccionamos mal por mal, eso es lo que la gente a veces anda buscando, pelear. Alguien con quien pelear. En la casa, la esposa, el esposo anda buscando a alguien con quien pelear. Pero si nosotros rompemos este ciclo, en medio de esta cultura donde estamos nosotros, donde todo es revanchista, que si alguien posteó algo, otro tiene que responderle. Que si alguien subió un video, alguien tiene que subir otro video. Que si alguien ofendió, yo tengo que responder a esa ofensa. Que si alguien dijo ante los medios X cosa, el otro tiene que decir otra cosa. Y en medio de esta cultura, el Señor nos llama a romper ese ciclo diciendo, suave un toque. Esto no es insulto por insulto. Esto no es mal por mal. No devuelvan el mal con el mal. No devuelvan un insulto con otro insulto. No devuelvan un irrespeto con otro irrespeto. No devuelvan una mentira con otra mentira. No continúen con ese ciclo de pecados entre ustedes. Pongan un alto. No devuelvan mal por mal. Más bien, bendigan.
Me encanta esa frase. Bendigan, dice. Sino más bien bendiciendo. Bendiciendo. O sea, el Señor está diciendo que si a usted lo insultan, si a usted lo respetan, o si usted alguien le hace daño, no devuelva, no pague con la misma moneda, sino bendiga a esa persona. Trate con bendición a esa persona. Se cambia, se rompe el ciclo por medio de esa bendición. Y además termina de decir, porque ustedes tienen el propósito de heredar bendición. Qué fuerte, porque ahí nos está dando un porqué. Nos está dando un motivo para el cual debemos reaccionar con bendición ante la gente. ¿Por qué debemos reaccionar con bendición en nuestra casa? ¿Por qué debemos reaccionar con bendición cuando nos insultan? Porque nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito es heredar bendición. Y aquí no lo está haciendo en el sentido de recibir bendición. Lo está haciendo en el sentido de llevar la bendición a otros. De dar esa herencia de bendición. Ustedes tienen el propósito de responder con gracia, de responder con amor ante la ofensa. Cuando nosotros entendemos que eso es un propósito en nuestras vidas, entonces empezamos a cambiar. El Señor tiene un propósito con nosotros y es el de que seamos de bendición para las demás familias de la tierra. Y una forma de ser de bendición para las demás familias de la tierra es no devolviendo mal por mal, sino cuando yo recibo el mal, ser de bendición para aquellos que me han ofendido. Responder con gracia ante una ofensa es una señal de que Dios nos está transformando. Responder con gracia cuando un esposo dice una conchada es una señal de que Dios está haciendo algo. Responder con gracia cuando mis hijos no obedecen es una señal de que algo está pasando en el corazón. Responder con gracia cuando un papá o una mamá no me trata bien o me hizo daño es una señal de que Dios está haciendo algo. Nuestro propósito es heredar bendición, no mantenernos en ese ciclo de violencia, de daño, de insulto, de irrespeto. Y no tenemos a un Jesucristo que no haya hecho esto, sino que tenemos en Él un ejemplo claro. Y Pedro lo decía en este mismo libro que estamos leyendo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, dice, hablando de Jesús, dice, ¿y quién cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando? Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y Juan dice, cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Vemos a Jesús acá que recibe en dos ocasiones, o pues está hablando el texto de cómo Jesús recibió mal y nunca respondió con mal. Incluso fue de bendición para el ofensor. Lucas 22, capítulo 50 al 51, cuando Pedro, el mismo Pedro que está aquí, dice, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Jesús no solamente evita no hacer el mal, sino que responde con actos de bondad hacia aquellos que le han hecho daño. Mis hermanos, ser cristianos es vivir una vida a otro nivel. No es hacer lo que todo el mundo hace. Porque usted puede decir hoy y estarme respondiendo para sí mismo, como esto es muy difícil, yo no lo voy a hacer. Es cierto, es muy difícil, pero el llamado a ser cristiano es así. Es a vivir una vida que nadie vive. Es a tratar a los demás como nadie los trata. Es a responder a la ofensa como nadie responde a la ofensa. Es a dar un ejemplo en absolutamente todo. Es ofrecer gracia, bondad, misericordia y compasión en absolutamente todo.
Es comprender que hasta el insulto es una oportunidad de presentar a Cristo. Y tal vez no lo pueda predicar, pero lo estoy presentando con mi conducta. Que si alguien me ofende o me hace daño, tengo una oportunidad de presentar y encarnar a Cristo ahí mismo con mi actitud. Y ese es el llamado. A vivir como Cristo vivió, a tener una conducta intachable que dé un testimonio de que Cristo vive y que Cristo es distinto y que Cristo hace cosas maravillosas en los corazones de las personas. Pedro continúa diciendo, porque, ahora sí la frase, el que desea la vida, amar y ver días buenos, o sea, el que quiere tener una muy buena vida, escuche, refrene su lengua del mal, que sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. En esa línea nos encontramos consejitos muy prácticos de lo que está diciendo Pedro acá, basado en el Salmo capítulo 34. Se puede ver este texto en el Salmo capítulo 34. Pedro está agarrando aquí el Salmo capítulo 34, trayéndolo a su enseñanza y diciendo, bueno, esto es lo que decía el salmista en el Salmo 34, yo lo explico aquí, véanlo aquí. ¿Por qué? Porque aplica exactamente igual a lo que estamos viviendo. Y es básicamente lo que estamos haciendo hoy, 2000 años después. Viendo las palabras de Pedro y diciendo, apliquémoslas, porque está pasando exactamente lo mismo y nosotros podemos aplicar este texto a nuestra realidad. Salmo 34 habla del sufrimiento, el dolor, la injusticia, y en medio de todo eso le invita a todos a que a pesar de todas esas cosas sigan temiendo al Señor. Y les explica qué es el temor al Señor. Dice, teman al Señor. ¿Y qué es temer al Señor? Y ahí es donde empieza esta porción que Pedro trae acá. Temer al Señor es el que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, los que hacen el mal. Apártense del mal. Entonces vemos acá estos consejitos traídos del Antiguo Testamento que Pedro les quiere decir a ellos, recuerden esto y vívanlo de nuevo. Primero, controle lo que habla. No use su boca para herir. No use su boca para criticar. No use su boca para murmurar. No use su boca para destruir. Santiago dice, la lengua es terrible y tenga cuidado, puede provocar un incendio. Es como un fuego que provoca un incendio. Refrenen su lengua. Refrenen su lengua. Tenga cuidado con lo que usted dice. Tenga cuidado con lo que usted habla. Tenga cuidado con las palabras que salen de su boca para con sus familiares. Tenga cuidado con lo que usted le dice a sus hijos. Tenga mucho cuidado con lo que usted le dice a su esposo, a su esposa. Refrene su lengua, no hable mal de nadie, bendiga. Bendiga a todo el mundo. No hable mal de nadie. No critique a la gente por criticarla. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Cuide lo que usted dice. Refrene su lengua. Controle lo que hable. Controle lo que hable. Que a usted le dan ganas de decirlo, pongan alto. Por eso dice refrene. Deténgala. Siguiente, que sus labios no hablen engaño. En la misma línea de lo que decimos, hable siempre con la verdad. Hable siempre con la verdad. Siempre el mejor camino es la verdad. Siempre. Aunque sea difícil decirlo, aunque sea difícil procesarlo, aunque haya que trabajarlo más, siempre el mejor camino es la verdad. Decirle a su jefe es que me enfermé y es mentira, nunca es el mejor camino. El mejor camino siempre es la verdad. Siempre es el mejor lugar en el que podemos estar. No use mentiras, ni medias verdades, ni manipulaciones, ni hipocresías. Seamos verdaderos en lo que decimos. Colosenses 3:9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros. Ustedes han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Lo que está diciendo acá es, el mentirse unos a otros es del viejo hombre, dejen eso.
Díganse la verdad. Dios es verdad. Él es la verdad. Quien vive en Cristo habla la verdad. Quien vive en Cristo habla con verdad. El engaño siempre hace daño a las relaciones. La mentira siempre destruye la integridad del cristiano. Seamos personas que hablamos con la verdad. Seamos personas que no mentimos. Tercer consejo, apártese del mal. Apártese del mal y haga el bien. Me gusta mucho eso porque dice apártese del mal. Es una renuncia, es activamente voy a apartarme, renunciar, alejarme del mal y vivir de manera justa. No es algo que va a pasar. Es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que decidir. Yo tengo que actuar apartándome del mal. Yo tengo que renunciar activamente al mal. No es una cuestión de que yo me hice cristiano y al día siguiente ya yo no hago el mal. Eso no pasa así. Es una lucha diaria de apartarse del mal. Es una lucha diaria de huir del mal. Es una lucha diaria de ir siendo transformados en diferentes áreas y que seamos apartados de la maldad. Romanos 12:9 dice, que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la vida. Y Santiago dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Ven aquí que en todos los pasajes y en todo el texto bíblico nos encontramos que hay una misma dirección. El cristiano tiene que resistir, tiene que perseverar, tiene que esforzarse por vivir en santidad. Tiene que trabajar por esas cosas. No es simplemente que si yo lo siento es porque Dios quiere que sea así. No, si yo lo siento y sé que es pecado, no puedo ir en esa dirección. Tengo que apartarme de eso. Tengo que esforzarme por apartarme de eso. Porque hay algunas personas que dicen, no, es que si yo lo siento es porque Dios lo puso ahí, entonces lo voy a dejar que eso pase. Eso está muy mal, porque si es pecado, Dios no lo puso ahí. Entonces, apártense del mal y hagan el bien. Dejen de buscar el mal y de coquetear con el mal y busquen el bien. Y el último consejo, busque la paz y sígala. Una vez más, Pedro aquí está diciendo algo que es de hacer. La paz no solamente llega, la paz se busca. Que la paz hay que buscarla, que no es una cuestión pasiva, que no es una cuestión automática, que hay que buscarla intencionalmente y seguir la paz. Dice Jesús, le decía en el sermón del monte, Mateo, dice, bienaventurados los que procuran la paz. Bienaventurados son los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Busquen la paz y síganla. Hoy el texto es muy práctico y muy sencillo. Son consejos sencillos de cómo vive el cristiano en el día a día. Sea compasivo, sea fraternal, sea amoroso, sea tierno, sea dulce, sea bueno, sea humilde, sea misericordioso, tenga gracia para con las personas que están alrededor suyo. Y después dice, algunos no, refrene su lengua, o sea, que sus labios no hablen engaño, apártese del mal y finalmente busque la paz. Y termina el texto dando una recompensa, y es porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Esta recompensa es muy interesante porque contrasta con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada decía a los esposos que si trataban con dureza a sus esposas, sus oraciones iban a ser estorbadas. Y aquí más bien dice, a los que hacen esto, a los que buscan la paz, a los que cumplen con estas características, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nuestros comportamientos afectan
cómo recibe Dios nuestras oraciones. No nuestra salvación, pero sí como nuestras oraciones son recibidas, según lo que nos dice aquí Primera de Pedro. Entonces, si nosotros queremos un Dios que escuche atentamente nuestras oraciones, si nosotros queremos a un Dios que tener intimidad con este Dios, ser escuchados, conversar con Él, tener comunión con Dios y que nuestras oraciones no sean estorbadas, aquí hay una serie de consejos que tenemos que seguir. Por la otra parte, dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El mal no quedará sin su paga. Y el Señor es justo. Y el rostro del Señor está contra aquellos que han decidido hacer el mal. Que sabiendo lo bueno, deciden hacer lo malo. El Señor está contra ellos. Entonces el llamado de hoy es a vivir con una conducta ejemplar. El llamado de hoy es a ser cristianos que sean luz en todo lugar. El llamado de hoy es tan práctico como vivir estas cosas en el día a día con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, entendiendo que no es un tema condicional. Yo voy a ser compasivo aunque no reciba compasión. Yo voy a ser fraternal aunque no reciba ese amor fraternal. Yo voy a ser misericordioso aunque tal vez no reciba esa misericordia. Si la recibo, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no la recibo, eso no significa que yo debo dejar de hacer. Aquí el texto no dice sean misericordiosos si le dan misericordia. Sean compasivos con quienes son compasivos con ustedes. No. Y por eso comencé llevando todo al foco correcto y es Jesucristo. Porque Jesucristo tuvo compasión con usted, tuvo misericordia con usted, tuvo amor fraternal con usted, tuvo un espíritu humilde, refrenó su lengua, se apartó del mal. Y al final, todo lo hizo para darle salvación a usted y a mí. Y la verdad es que no lo merecíamos. Ninguno de nosotros lo merecía. Cristo hizo lo bueno con nosotros a pesar de nuestra maldad. Cristo fue bueno con nosotros a pesar de nuestro pecado. Dice Romanos 5, Romanos 5, versículo 8, perdón. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Ojo, voy de nuevo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no dijo, yo voy a ofrecer compasión cuando ellos cambien. Yo voy a ofrecer misericordia cuando yo vea una intención de cambio. Cristo murió cuando ni siquiera había una intención de cambio. Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores, no siendo nosotros salvos. Y dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y una de las cosas muy bonitas de celebrar la Santa Cena es poder recordar esta obra, este acto de Jesucristo, que tiene que ver todo con lo que estamos hablando hoy en Primera de Pedro. La conducta del cristiano no tendría este estándar si no fuera por Cristo. La conducta del cristiano no tendría este llamado si no fuera porque Cristo lo modeló primero. La conducta del cristiano no sería así de exigente si no fuera porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuál es el camino. Todo funciona por lo que hizo Jesucristo. Y todo va acorde a lo que hizo Jesucristo. Nuestra actitud para con los creyentes, para con los no creyentes, para con los que están afuera viendo lo que hacemos, que es el mensaje de Pedro, tiene que ser de un buen testimonio
para que ellos puedan ser transformados, porque ese es el camino de Cristo. Cristo vino a este mundo sin ser de este mundo y vino a vivir como nosotros, a sufrir como nosotros, a enfrentar las tentaciones como nosotros, a exponerse a las circunstancias normales que vivimos cada uno de nosotros, a las dificultades familiares, a las pérdidas, a la pobreza, a las tentaciones, a todo eso vino. Se vino a exponer a todo eso, pero Él nunca pecó. Él siempre vivió apartado del mal. Él siempre cumplió con el estándar perfecto de ser Dios. Siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. Y por ende, nos ha mostrado el camino a nosotros que debemos vivir. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, estoy pasando una circunstancia difícil, tengo que recordar Primera de Pedro y decir, hay una conducta que yo debo vivir, aún en los tiempos difíciles. Hay una conducta que debo anhelar cumplir, aun cuando en mi familia hay problemas, aun cuando las finanzas no salen, aun cuando el matrimonio no está bien, aun cuando mis hijos se portan mal, aun cuando el trabajo es terrible, aun cuando el barrio es complicado. En todas esas circunstancias, yo siempre tengo una conducta que anhelar vivir, y es la de Jesucristo. Compasivos, fraternales, humildes de espíritu, misericordiosos, apartados del mal, cuidando lo que decimos y buscando la paz.